Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al Grupo Altares en Casa. Daremos comienzo a la reflexión del 3 de febrero del 2024. Hermanos, vamos a enfrentarnos una vez más a las luchas diarias. Tenemos que pelear batallas día a día una vez que estamos en camino de la tierra prometida a Dios. Pero no todo está dado, sino que nosotros somos un elemento importante que va a definir nuestro camino de acuerdo a nuestro andar con Dios. Lo mejor que nosotros podemos encontrar, hermanos, es mostrarle amor a Dios, a nuestro Creador, darle gloria y amistarnos con Dios. Esto nos traerá mucha satisfacción diaria, mucho gozo diario. Por eso debemos apartar este tiempo, hermanos, para Dios. El sábado para descansar en su amor y meditar en su palabra. Él es la razón de que nosotros existimos. Y es la única manera en que vamos a tener una vida que sea productiva. El Salmo 73:28 dice, el salmista: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermano, cada día vamos a entrar a este juego de la vida porque está escrito. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde ese entonces, hermanos, el hombre comenzó a trabajar, a luchar, a echar mano de todos los recursos para poder subsistir. Dios debe ser la guía, la luz nuestra. Muchas veces nos vamos a ver tentados a actuar como que somos libres de Dios y hacer lo que nos parezca. Precisamente es lo que el enemigo, Satanás, quiere que tú hagas, hermano. Él nos dirá, tú puedes. Y si logra apartarnos de Dios, habrá logrado éxito en su propósito, porque vamos cuesta abajo hacia el fracaso, en una espiral descendente de la cual nadie nos podría detener. El Salmo 127, verso 1, ya nos advierte: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto, hermano, nos hace énfasis en que todas las áreas de nuestra vida, de nuestra familia, Dios debe ocupar el primer lugar. El rey Salomón entendía que la obra del hombre sin la bendición de Dios era poca cosa, era algo vano y sin fundamento. Hermano, no te vayas a quedar vencido antes de haber comenzado la lucha. Hablando de Dios, creyendo que hablas de Dios, podías quedarte solamente con el molde, con el símbolo de la presencia de Dios, pero de hecho, solo porque no lo hemos honrado. Yo quiero citar un ejemplo que está en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5, y dice así: los israelitas creían, oiga bien esto, que el poder de Dios estaba en el arca. Ellos pensaban que ahí estaba Dios y que el que tenía ese fetiche, ese molde, tendría el éxito y la victoria. Aconteció, dice el verso 5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ellos dijeron, tenemos la victoria. Pero tristemente leemos en el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. No fue suficiente lo que ellos tenían en sus manos, algo que representaba a Dios.
Ellos pensaban que tenían la victoria, ignoraban que la victoria procedía de la obediencia a la ley de Dios. Todo lo demás era sin fundamento, era un artilugio, era un adorno externo, era el molde nada más. Israel fue vencido, no hubo manera, y tuvieron mucho temor. Samuel había visto esta derrota y se reunió con el pueblo y les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, escuche bien, todo el pueblo llegó y le dijeron: ora por nosotros y ofrécele sacrificio a Jehová Dios, para que Dios nos ayude. Continúo leyendo. Llegaron los filisteos para pelear, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó completamente y fueron destruidos. Hermano, cuando caminas con Dios, vas a escuchar muchas veces otras voces que te dirán que hay otras maneras de triunfar, que es una manera más fácil de llegar al camino que has buscado por tanto tiempo, al premio tan deseado. Y ese es en este entonces, hermanos, en esta parte de la historia, donde debemos escoger y discernir cuál es la voluntad de Dios. Esto será una gran lucha, habrá una resistencia, esto seguro, pero no tenemos alternativa, hermanos. Vamos a tener que ejercer dominio sobre las situaciones que se nos presenten. Y será solo nuestra responsabilidad escoger el bien o el mal, la vida o la muerte. Un predicador decía que ninguna manifestación de la gracia de Dios, del perdón y el favor de Dios, nos va a liberar de eso, de que debemos ejercitarnos en esta labor, escoger. Dios no te va a quitar esa responsabilidad jamás, jamás. Hebreos 5:14 nos aclara. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo obtienes esa madurez? Probando, hermano, tratando, intentándolo. A veces lo haremos bien, a veces podemos fallar, podemos flaquear, pero estamos en la escuela de Dios. A esto fuimos llamados. Este es el maravilloso plan de Dios para llegar con buen suceso a la tierra que Él nos prometió. Tierra que fluye leche y miel. Confía en Dios, dice la palabra, el Salmo 37. Haz el bien, encomiéndate a Él. Tendremos, hermanos, que aprender a desarrollar los sentidos espirituales, porque esta guerra no es una guerra carnal, es una guerra espiritual. Si tú crees que tú puedes, vas a ser vencido. Si tú pones todos tus talentos, vas a ser vencido. Podrás ganar quizás una pequeña guerra, una pequeña batalla, pero la guerra total ya la empezaste a perder. Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños inestables, fluctuantes, llevados por los vientos de doctrinas falsas, de error, porque no conocemos la doctrina. Continúa, sino que sigamos la verdad en Cristo, que es la cabeza. Esto, hermano, esto es un proceso de aprender que continuará hasta que lleguemos a la medida plena que Dios planeó para cada uno de nosotros. Nuestras vidas están de principio a fin, planeadas por Dios. Cada lucha, hermano,
Dios está enfrente de ella. Resulta que el enemigo ataca porque conoce nuestra manera de pensar, nuestra antigua forma de ser, y él va a pretender engañar nuestros sentidos, trayendo afán, inquietud interna, inseguridad de corazón. No debemos ser esclavos de nada, de nuestros deseos, o de los deseos de otras personas, o de consejos de gente impía. No debemos tomarlos en cuenta, porque eso no nos llevará a ningún buen camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en silla de escarnecedores, no se ha sentado en esa silla, sino que en la ley de Jehová está su delicia, nos decía el salmista. Todo lo que tenemos, hermanos, hasta la fecha, Dios nos lo dio. Debemos aprender a disfrutar de lo que tenemos actualmente y no afanarnos por lo que pensamos que puede venir. Esto es una práctica, hermano, donde vamos a ir borrando las viejas costumbres que tanto daño nos han hecho. La última enfermedad de esta generación es la ansiedad. La gente desfallece de soledad, de tristeza, de temores, terrores nocturnos, esperando cosas que en la mayoría de las veces no llegarán. El 70% de los temores del hombre son falsas expectativas. Nosotros compartíamos una de las enseñanzas de altares en casa, en familia, y luego comentábamos qué nos parecía, qué nos decía cada uno. Mi hija mayor, una muchacha de 17 años, se levantó y me dice: Padre, lo que yo entiendo es que los discípulos que estaban en la barca con Cristo no esperaban que viniera una tormenta porque Cristo estaba dentro de la barca. Ellos realmente no se habían preparado para la adversidad. Y claramente vemos que el enemigo ataca de todas las maneras posibles. Señor, le dijeron, ten cuidado, no tienes temor de que perecemos, no tienes cuidado de nosotros. Hermano, aun cuando Cristo está con nosotros, vendrán pruebas de nuestra fe, de cuánto creemos, de cuánto nos hemos afirmado en la roca. El Señor se levantó y dijo solamente una palabra: enmudece. Y el mar enmudeció. Y de pronto hubo gran bonanza. Una muchacha de esa edad puede entender qué es lo que está sucediendo en el entorno, alrededor de nosotros. Hay todo un ardid del enemigo, armado para hacernos desfallecer. Bien dice 1 Pedro 4:12. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros como si algo extraño aconteciese, como si algo extraño te estuviera pasando. Y la gente: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? 1 de Pedro 5, verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y continúa: sed sobrios y velad. No te duermas, está atento a lo que está pasando alrededor tuyo. Velad, dice, porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. No te vendas fácil a la tentación, al temor. Continúa diciendo: al cual resistid firmes en la fe. Aférrate de Dios. Hay una palabra que usa acá y dice: sed sobrios y velad. ¿Qué significa ser sobrio? Significa entender claramente la situación que estamos enfrentando. ¿Dónde está el enemigo en esa situación? Que no se ve, pero si lo buscas vas a encontrar que está en un lugar escondido. Y así sabremos cómo enfrentarlo, cómo contraatacar.
En los deportes, cuando se va a enfrentar a un equipo fuerte, se estudia su actuar y cuáles son sus puntos fuertes para poder defendernos por ese lado y al final salir con la victoria. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo podremos contraatacar? ¿Cómo ser sobrio? Yo te diré cómo. Tendremos que evitar los lugares donde el enemigo está. Y tú sabes de qué hablamos. Cada cual sabe dónde está nuestro punto flaco, nuestro punto débil, donde flaqueamos, donde decaemos, donde nuestro entendimiento se nubla. Evitar lugares, evitar ciertos eventos a los que no debíamos ir. Aún hay asuntos incluso familiares a los que no sería bueno asistir. Esa es una manera de enfrentarte. Tenemos que planear cómo vamos a actuar, con antelación, con anticipación a tal celebración. No puedo ir, porque no estaría yo representando a Dios. ¿Qué papel jugaría de parte de Dios? Y vamos a oír la voz de Dios que nos va a hablar. ¿Cómo ser sobrios? Tenemos que mantenernos físicamente bien, tenemos que hacer alguna actividad. Muchas veces el enemigo inutiliza a las personas y quedan planeando cosas, pero no se mueven, no caminan y no se ejercitan. Y hay un principio básico dentro de la medicina, dentro de la fisiatría, y es: órgano que no se usa, se atrofia. Personas que han tenido problemas con las terminales nerviosas y padecen de parálisis. Un caso clásico, la enfermedad de la poliomielitis. Y los músculos de las piernas cada vez se van haciendo pequeñas piltrafas, pequeños hilos pegados al hueso, porque al no usarse, se empezaron a echar a perder. Igual nosotros tenemos que tomar esta enseñanza y entender que tenemos que tener algún grado de actividad física. Otra manera de ser sobrios, contarle a Dios nuestra preocupación tal cual es, sin mucho preámbulo, como quien se sienta con un amigo que sabemos que nos quiere y nos aprecia, que no nos juzga, y platicas con él y le cuentas tus preocupaciones, hasta las más pequeñas. Una de las palabras que más temor infunde es cuando el Señor dice: en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y Él les dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Cómo el Señor te va a poder decir eso si día a día platicas con Él y lo haces cercano a tu corazón? Eso no es un molde nada más de santidad o de un Dios extraño y lejano. Esto realmente, así como lo digo, hermano, es una relación verdadera y real. Esto no es un símbolo. No es un amuleto que tú andas. El molde, el arca de la victoria, de lo que habla es de la santidad de Dios y la obediencia que debemos a Dios. Los recursos que tú puedes usar para Dios son la obediencia. Conoce sus leyes, conoce sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos, tendremos la protección de Dios, la seguridad de Dios. Y sin darnos cuenta y sin mucho esfuerzo, nuestras vidas irán cambiando, pero en una base real. Hermano, por último y no menos importante, cuando estás con Dios tienes que aprender a disfrutar todas las pequeñas victorias de la nueva fe. Muchas veces los nuevos convertidos vienen gozosos contándonos cómo vencieron al enemigo, cómo fueron tentados a hacer algo malo. Pero la palabra de Dios vino y a través de un versículo Dios les habló y fueron fieles y firmes y vienen contando con alegría. Pero muchas veces, hermanos, los creyentes de mucho tiempo que han caminado y han peleado muchas luchas, están desanimados por las luchas diarias, olvidando el gozo de la nueva fe.
Olvidaron regocijarse. Y el Señor dijo, regocijaos. El Señor otra vez os digo, regocijaos. Nosotros fuimos hechos, hermanos, para convivir con Dios, para honrar a Dios. Esta es la manera, hermano, en que hemos de pelear estas batallas. Vamos camino a tierra prometida. Dios nos espera. Cristo es el premio máximo, el premio del supremo llamamiento. Damos gloria a Dios, a Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.